Está con nosotros el general César Astudillo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, ex comandante general del Ejército y ahora candidato al Senado por la agrupación política Fuerza Popular. Bienvenido a esta mesa, general. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Encantado. Bien. Lo primero que quiero preguntarle, desde luego, es por lo que he mencionado en mi editorial. Es un tema bastante polémico. Nunca he entendido por qué, o sea, creo que sea innecesariamente politizado, pero es lo que falsamente han denominado un doble sueldo, cuando no lo es, ¿no? Bien. Uno es una pensión, tenemos 4 militares en el Congreso actualmente, y otro es un sueldo por un trabajo que en el momento se efectúa. ¿Qué análisis hace sobre eso? ¿Cuál es su postura? Mira, renunciar a uno de los sueldos, o al sueldo, o a la pensión, es simplemente aceptar que uno está haciendo algo malo, o que está dentro de una ilegalidad. Desde que yo he salido de la escuela militar, desde 1983, he estado 40 años aportando a esa pensión. Yo lo que tengo es una pensión, no tengo un sueldo. En este momento es mi pensión. Y que tengo todo el derecho como cualquiera. Y fíjate, eso es tan absurdo de pedir eso. Obviamente es una narrativa, ¿no? De esas etiquetitas que siempre ponen, conflicto armado interno, leyes pro crimen, conflicto armado interno. Esas cosas, esas etiquetas tipo meme que pegan muy fácil en cierta gente, es más de lo mismo. Y te lo digo con toda claridad, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Congreso hay un montón de empresarios, ¿no es cierto? Y que contratan con el Estado. O sea, cualquier pago que le haga el Estado es ilegal. ¿Tendrían que renunciar a él? Es absurdo, ¿no es cierto? Esto es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, bueno, en el Congreso no puede haber nadie que contrate en el momento de ser congresista con el Estado, ¿no? Pero tienen empresas familiares y pueden hacerlo, ¿no? Bueno, en teoría no lo deberían hacer, ¿no? Pero no me, o sea, digamos, me parece que sí es una narrativa que busca de nuevo disminuir a las Fuerzas Armadas, porque no es un sueldo. O sea, si no lo ganara él, lo va a ganar otra persona. No me parece. Entonces, y también me parece que está mal que Williams haya dicho que él no cobraría su pensión si gana la presidencia. Bueno, la verdad no lo he escuchado, pero bueno, desde mi punto de vista no me parece. Claro. No me parece porque está aceptando en ninguna, ni en el Congreso ni en la presidencia. Tampoco, porque me parece que está aceptando que eso está mal y que es ilegal. ¿No es cierto? Como algunos candidatos también militares que están proponiendo no recibirle, etcétera. Es populismo. Obviamente que eso es populismo puro. Así es. Ahora, ¿qué tan importante es para nosotros? Uno de sus focos de expertise es la geopolítica, que es una de las grandes carencias de nuestro país. No se han hecho las cosas con un enfoque geopolítico. De que se haga esta inversión que vamos a hacer para modernizar la base naval del Callao en convenio con Estados Unidos. Mira, Diego, hay información que no está saliendo como debería salir, ¿no es cierto? Porque creen que Estados Unidos va a traer acá 1.000 millones de ellos, y eso no es así. Y esos 1.000 millones los está poniendo el Perú. No en una sola armada, en varias, pero está poniendo Perú. En estos acuerdos FMS tan conocidos, ¿no? Estado a Estado, Estados Unidos lo que va a hacer, y qué bien que sea así, va a hacer va a contratar y va a dirigir y va a supervisar la implementación de esta infraestructura. Pero antes de que la base naval, porque dicen, oye, ¿qué base naval? Antes que la base naval, Diego, primero está la ampliación del puerto del Callao, que es lo más importante y que por eso se hace. Recordemos que Perú en este momento está realmente en un espacio, sinceramente, considerable, nunca lo hemos tenido, de tener una hegemonía en toda esta zona del Pacífico Sur, una hegemonía portuaria comercial que no la hemos tenido nunca. Y vaya, de pronto Estados Unidos nos declara, hoy día salió ya el documento, o ayer, nos declara aliado estratégico no OTAN. De pronto vienen los coreanos a invertir en buques y submarinos, y otros coreanos, todos de Hyundai, a invertir en vehículos blindados. Y de pronto ya se da a luz la compra de los 24 cazas, que no es poca cosa, ¿no? Y que creo que todos ya saben que van a ser los F-16, por lo menos. Los tres aviones son muy buenos, ¿no? La verdad. Pero en este tipo de contrataciones, Diego,
creo que también es un factor importante, y quizás más importante, ¿cuál es el socio? Pues, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es el socio? Un poco también para nivelar, ¿no? El campo que está bastante desnivelado. Bastante desnivelado. Para tener tú un poder, vamos a decir así, como lo decía Mahan, él decía, si tú quieres tener un poder naval, tienes que también cuidar tus intereses marítimos y tener una flota adecuada, ¿no? Y esos intereses marítimos de Perú, que queremos pues posicionarnos acá en el Pacífico Sur, que no está realmente considerado así, desde los puertos de Tumbes, ¿no? Pasando por Paita, bajando Chimbote, Callao, Hilo, Matarani, Grau, etcétera, Corío, que es un punto estratégico, que te lo digo más adelante, pero aparte de esos puertos también tenemos vías de navegación. Y aparte de esas vías de navegación tenemos unas instalaciones estratégicas que son del CIMA, Chimbote, CIMA, Callao. ¿Cómo cuidas todo eso? Si no tienes una armada suficiente que te bote a los depredadores y te pueda cuidar la entrada y salida de estos puertos importantes que vamos a tener. Ese tren bioceánico que viene de Brasil, sí, es cierto, es un convenio chino-brasilero bajo la sombría de BRICS, pero que va a tener que entrar a Perú. Y cuando tenga que entrar a Perú va a tener que negociar con Perú. Perú obviamente no va a estar en condiciones de decir, ya, yo hago lo que sigue, pero puede traer inversión extranjera para que llegue a ese puerto fabuloso de Corío, que ahora es un desierto, pero que tiene un calado de 28 metros que no lo tiene nadie en toda la costa sudamericana. Nadie. El único parecido es un puerto en Sines, en Portugal. Y ahí a ese puerto pueden llegar pues los buques más grandes que existen hasta el momento, que son tan grandes que ya no pueden pasar por el canal de Panamá. Eso es importante, hay que saberlo. Es una gran ventaja comparativa que tenemos. Por supuesto, la batimetría de Corío es fundamental. Entonces, para cerrar este tema, entonces punto número 1, hay gente que no solamente habla del aspecto militar y no habla del puerto. Estamos hablando del Callao acá. Así ahorita. es. Eso es importante. Pero del aspecto del convenio militar en sí, ¿cuánto nos conviene eso? Nos conviene muchísimo, Diego, porque mira, desde el 11 de septiembre del 2001 Estados Unidos quitó su mirada de América del Sur y se enfocó en Oriente. Y se sucedieron la cantidad de guerras más seguidas que ha tenido Estados Unidos en su historia, ¿no? Cuando volvió a mirar con Trump, ya encontró a los chinos en Chancay. Creo que todos saben que no les ha gustado nada que los chinos hayan puesto un pie acá. Trump no se refiere... Han puesto todo, los dos y todos los dedos y las manos y los codos. Sí, todo, porque Trump no se refiere como un puerto de Chancay, se refiere con la base naval de Chancay, China. Y se refiere en esos términos, ¿no? Ese es el tema de fondo. Por supuesto. Es su reacción. Entonces, mira, de toda esta situación, oye, Perú se ve beneficiado, ¿no? Porque no olvidemos que China es nuestro principal socio comercial. Sí. No nos vamos a pelear con ninguno de los dos, pues, que sigan viniendo, claro, y que sigan generando puestos de trabajo. Pero son activos estratégicos de nuestro país que sí los controla un Estado. Así es. Un Estado. No es el caso de Estados Unidos. Lo contrataría una empresa privada libre. No es similar, ¿no? Ahora, ¿en qué momento se decide entrar al Senado? O sea, ¿cómo llega a esa decisión? Mira, Diego, yo estaba ya por terminar mi carrera. Decidí pedir mi baja, no irme con el tiempo exacto de servicio porque, el señor Castillo entró y yo toda mi carrera he luchado contra todas estas bandas criminales, comunistas, que le han hecho tantísimo daño al país, ¿no? Con todos, y gracias a Dios con todos los equipos con los que he trabajado, hemos tenido un éxito considerable, ¿no? Tanto en el Braen como en el Guayaga, las capturas de Artemio, Feliciano, Rincón y toda una banda de delincuentes que tuve el privilegio de participar en su captura. Y quería ser consecuente con eso. Cuando entra Pedro Castillo, si bien es cierto, él no era pues una figura del terrorismo, ¿no? Pero se había rodeado de quienes, Bermejo, Cerrón, Béjar, etcétera, Guido Bellido, una gente totalmente cuestionada y que para mí era una pesadilla realmente pretender entregarle el bastón de 5 estrellas a él. Hubo ese... Sí, entonces yo pedí mi baja el mismo 28 de julio. Claro que
a muy poca gente le importó eso, porque todo el mundo... A nosotros no, ¿eh? Muchos estaban viendo lo que pasaba con el presidente Castillo, pero por lo menos yo no iba a arrastrar, Diego, no iba a arrastrar a toda una generación a una aventura antidemocrática, porque ya se había decidido que él era el presidente, obviamente. ¿Pedro Castillo le solicitó lealtad? No, nunca. Nunca le exigió... Me hizo llamar y después me quiso convocar como ministro, pero siempre con mucha educación rechacé sus pedidos. Pero mi baja en ese momento era la baja no de César Astudillo, del jefe del comando conjunto. Él tuvo que haber entendido, oye, acá algo está pasando, no, esto no está bien. Tuvo que tomar, pero no hizo absolutamente nada, al contrario, tuvo unas poses, ¿te acuerdas, no? Con los ascensos, etcétera, un poco fuera de lugar. Pero después de eso, Diego, contestando a tu pregunta, yo siento, sinceramente, y no es una pose, yo siento que he aprendido muchísimo, que la experiencia que hemos tenido, que he tenido, de recorrer todo el país, porque, bueno, a mi edad y con los cargos que, gracias a Dios y a mi ejército, tuve el honor de calificar, he patrullado en todo el país. Y como decimos, ¿no? He caminado y he trajinado todo el país. Difícil que no conozca alguna realidad. En verdad, conoces toda la realidad. Y no hemos estado de turistas, ¿no? Hemos caminado por los sitios complicados. Claro. Y después, bueno, ya cuando se vino estas elecciones, quise encontrar un sitio donde poder arribar. ¿Y por qué Fuerza Popular? Porque, mira, es una organización antigua ya, que tiene un plan de gobierno y tiene, aparte de un decálogo y otras consideraciones, que tiene mucho orden. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que tiene orden, que tiene disciplina. Y yo mismo me dije, ¿no? Yo aquí sí puedo encajar. Obviamente recibí pues el llamado de sus principales líderes y accedí, ¿no? A poder aportar desde... Yo no soy militante de Fuerza Popular, he sido invitado y agradezco esa invitación y estoy decidido a apoyar con todo mi conocimiento y toda mi experiencia. Porque a este legado. Era una pregunta que yo tenía, ¿no? Keiko lo designa a usted directamente, o sea, Sí. Keiko lo llama. Claro, después de conversar con varios dirigentes, Que se entera de su interés. Claro, y me convoca Okay. y conversé con ¿Cuál ella. es, ¿no? ahora que ya tiene libertad para hablar? Entonces, eso es importante. Usted no es militante, Keiko lo convoca directamente para la lista del Senado. ¿Qué coincidencias hay? Digamos, ¿usted es fujimorista? No. ¿No es fujimorista? No, o sea, no soy militante fujimorista. No, militante no, simpatizante. Sí, pero ¿qué sucede, Diego? Mira, Fujimori. mi carrera ha estado marcada por el presidente Fujimori, ¿no? Y he estado en los eventos más importantes militares, para bien, por supuesto, donde Fujimori ha sido trascendente. Sí. La guerra del Cenepa, donde se demarcó finalmente que hoy día se cumple un aniversario de la muerte de Marco Jara, un día como hoy, en 1995, en la toma de Base Sur. Eso fue definido por él. Y después en Itamaraty, que se definió ya lo que se había planteado en el protocolo de 1942. Posteriormente, poco tiempo después, la captura de Rincón Rincón, en el Corregidor, donde también participé. Posteriormente, el rescate de los rehenes, donde él toma la decisión. Y me la pasan a mí porque yo recibí el teléfono para la detonación que le hizo un comandante de Marina. Esas cosas te marcan. Sinceramente, te marcan porque ves decisión, ves valor, ves coraje. Sí, pero es lo que quieras. Pero eso no se lo he visto a otros estadistas. Y me lleva a una organización que también ve en su lideresa valor, entereza, coraje. Ok, entonces ese es el motivo. Y hablando de conocer el territorio nacional, hay un tema que vamos a tener que hacer con el Brian. Usted tiene un libro que se llama Brian, Verdades que duelen. Sí. Verdades que duelen. Yo dije que incomodan. Brian, Verdades que duelen. ¿Qué cosa vamos a hacer ahí? Porque algo se tiene que hacer, no puede seguir como está. Sí, mira, yo te aseguro, y lo puedo decir categóricamente y en cualquier escenario, el terrorismo en el Braen ya no es una amenaza, y me refiero a una amenaza nacional que pueda mover al Estado. Ya no tienen esa capacidad. Desde el 2021 que neutralizamos y posteriormente muere el camarada Raúl, que era el mando militar, de esa época ya no se sabe nada de los Quispe Palomino. Pero lo que ha quedado en el BRAE es el narcotráfico, que por supuesto está detrás de la minería ilegal, y ambas son unas
unas verdaderas amenazas. Eso sí son unas verdaderas amenazas. Yo considero que ya incluso el Brain debe pasar a manos de la policía, ya está en condiciones de hacerlo, y esa fuerza que está en el Brain, esa fuerza, pasarla al Pichis Palcazo. Porque es ahí donde se han ido todas las pistas que las sacamos del Brain a todas y se fueron al Pichis Palcazo. Claro, ya no tenían la hoja de coca como materia prima, pero a eso se dedican ahora los ex terroristas. Llevan y dan seguridad a todos los mochileros, ¿no? Llevando allá y de ahí sacan con las avionetas. Es ahí donde debe estar el nuevo, vamos a decir así, el nuevo CEBRAIN, que debería irse al Pichis Palcazo. Pero yo, digamos, la erradicación tiene que tener una cuestión que tenga sentido cumplir para la gente. Yo estuve ahí en agosto último y estaba a vista y paciencia de todo el mundo. Sí, ¿no? y ha crecido. Un esfuerzo en ocultarlo. O sea, eso no ha funcionado lo que hemos hecho. Me interesa su foco en estrategia, porque yo me pregunto cómo hemos llegado a un punto de nuestra vida ahorita republicana en que una potencia, estoy hablando de China, controla nuestras capacidades portuarias y energéticas. ¿Por qué no se...? Y mineras, vengo en caso. Y mineras. Pero, ¿por qué no se convocó a los geopolíticos? ¿Por qué estamos así donde estamos? Con una sola potencia que ya usted sabrá mi posición sobre China. ¿Por qué estamos así? Porque estás viendo cómo se hacen las cosas con los chinos. Cómo se hacen detrás de cámaras, en los chifas. Así se han hecho, ¿no? Así se han hecho y no han convocado a los geopolíticos, a la gente que tiene algún conocimiento en geoestrategia, sabiendo cómo funcionan los chinos, ¿no? Y por otro lado también, Diego, y eso no hay que ocultarlo, porque nosotros no somos una potencia como para batirnos con ellos, pues, ¿no? Pues claro que no. No somos una... Yo he estado en China en diciembre y me acuerdo mucho que un oficial chino muy acalorado, ¿no? Me dijo a mí particularmente, bueno, al grupo, ¿por qué ustedes no ayudan a Venezuela? Pero así muy molesto. ¿Ayudan a Venezuela a qué? En la situación que estaba, pues que Estados Unidos la tenía en ese momento, todavía no lo sacaban a Maduro, ¿no? Y yo le contesté en el mismo tono, le contesté, nosotros no podemos entrometernos en un tema que lo han derivado en narcotráfico y terrorismo. Ese es un tema ya del gobierno norteamericano. Pero en todo caso, ¿ustedes qué hacen? Ustedes que son una potencia que sí podrían bloquear y sí podrían... ¿Qué hacen? Bueno, el coronel chino se cayó y otros aplaudieron, ¿no? Pero en verdad no han hecho nada, ¿no? Tampoco. No, pues, más que cobrar los casi 70.000 millones que les debe Venezuela. Un episodio que todos recordamos de manera infausta es esta injerencia política y corrupción que hubo en el tramo de Pedro Castillo con los ascensos, ¿no? Irregulares en las Fuerzas Armadas. De llegar al Senado, ¿qué podría hacer para resguardar la meritocracia? Mira, la norma, ¿no? Sí, los procesos de ascensos en el ejército están bien asegurados, tienen varios candados, ¿eh? Pero obviamente esos candados se podrían abrir si hay este tipo de injerencias, ¿no? Y para eso está el comandante general, que en su momento también lo evitó. Y lo dijo, le costó el puesto. Le costó el puesto al general, pero bueno, lo defendió. ¿Quién fue? ¿Qué general? Vizcarra. El general Vizcarra. Claro, sí, él lo denunció en su momento cuando era las papas quemaban, ¿no? Sí, y tuvo el valor de decirlo. Y vaya, le costó el puesto. Después eso salió una ley donde ya no podían relevar los comandantes generales, etcétera, porque se prestan pues a este tipo de manipulaciones, ¿no? Okay. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Por qué quiere ir al Senado? Mira, yo tengo propuestas en 5 campos, porque obviamente todos no podemos tener las mismas propuestas, ¿no? Cada uno en su posición. Yo tengo propuestas en seguridad ciudadana, seguridad y defensa nacional, gobernabilidad, apoyo al desarrollo y apoyo social, pero particularmente en lo que es seguridad ciudadana, que es lo que a la gente le importa en este momento. Así es. Me voy, no en propuestas, Diego, porque, por ejemplo, si yo digo, hay que impedir que en las tiendas vendan pistolas que parezcan de verdad, porque con eso asaltan. Oye,
sí, ya puede ser importante, pero eso es un hecho aislado, totalmente aislado, ¿no? O que hay que dar decretos de emergencia con el artículo 137 de la Constitución todo el año. No sirve un decreto, un estado de emergencia sin un plan al costado, sin una estrategia, no sirve de nada. O sea, esto que estamos ahorita no sirve. No sirve, digo, o sirve. No, digo, porque no ya da lo, resultados. Lo vienen expandiendo. Así es que es como decir, oye, pero estamos haciendo algo, pues, ¿no? En verdad, el estado de emergencia lo que hace es darte un marco legal para que la policía pueda intervenir. Pero sigue creciendo, porque si le doy ese marco del 137, el estado de emergencia, estado de excepción, y comienzan a caer no los sicarios, bueno, sí, también ellos, pero las cabezas no caen, ¿no? Sí. Y estamos... Entonces, yo lo que he presentado es un sistema, ¿no? Un sistema que tiene 5 conceptos fundamentales, que entre ellos tienen que hacer, pues, una sinergia que permita dar resultados. Uno es en cuanto a la Policía Nacional, otro en cuanto a las Fuerzas Armadas, otro a las leyes que hay que dar, a tecnología y a defensa. Esos son los 5 campos que queremos o pretendo presentar de llegar al Senado y que no son muy difíciles de comprender, Diego, porque tú has visto que ahora ya casi todos están hablando lo mismo. Ya todos se han alineado, ¿no? Que los penales, que los chips, que las visitas, ya casi todos están hablando lo mismo. El tema es la decisión. ¿Quién va a tener el coraje de hacer eso? ¿No? Porque es imposible. Todos se preguntan, oye, ¿por qué el Estado peruano no puede hacer un penal? Hagan uno aunque sea un prototipo. O sea, de los que... ¿A qué se refiere con eso? ¿Que no sean penales? No, ¿por qué no se puede hacer penales? ¿Ya cuánto tiempo tenemos? La pregunta más elemental. Oye, no que podría tener. No es una infraestructura de energía atómica. Compleja, claro. Es fierro y un montón de cemento. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Yo le he hecho acá varias veces. Claro, es que hay un miedo, así como hay miedo a salir a la calle, también hay un miedo terrible de los funcionarios públicos, porque dicen, no, si yo lanzo un proceso, se me vienen encima los proveedores y después la Contraloría me cae. Tienen miedo de firmar. ¿Te das cuenta? Y como ven que los presidentes, los ministros son pasajeros, ahí nomás. Hermano. O sea, no quieren involucrarse en el tema. No quieren involucrarse. Infraestructura penitenciaria por esos motivos. Así es, por esos motivos. El principal es miedo. No hay nomás, déjalo, porque después me van a investigar, etcétera. Pero, entonces, ¿para qué están ahí? Okay. ¿Para qué aceptan esos puestos? De los que ve ahora que vamos a votar por presidente, bien boba de repente mi pregunta, porque obviamente me tiene que decir Keiko Fujimori, ¿no? Pero ¿realmente le parece ella la más preparada, la mejor carta de las que el público tiene para votar? Mira, parecería que es una obligación lo que tenga que decir, pero sinceramente lo siento así, como te digo, yo no soy partidario, no soy activista, militante, soy invitado, pero justamente decidí por fuerza popular porque veo una mujer fuerte, valiente, que puede tomar estas decisiones, que no le va a temblar la mano. Todos dicen, a mí tampoco me va a temblar la mano, pero oye, yo creo que a Keiko la conocemos. Mira cómo ha hecho realmente reventar las redes el día de hoy con la entrevista que dio ayer, que ha hecho sudar a un montón de gente, porque ven que todavía está fuerte, ¿no? Que todavía tiene ese valor, tiene ese coraje, y yo la veo sinceramente... Poco más faltó para que le preguntaran, no sé, qué marca de calzón usa, porque se habló de cualquier cosa menos de política, y yo no creo que se haya hablado nada que sea útil para el electorado. Ahora, mira, Diego, Keiko Fujimori y Fuerza Popular está en el segundo puesto hasta ahora, ¿no? Sí, en un las top. encuestas usted sabe cómo Ya en las encuestas. Pero hasta ahora no ha hecho nada, aparte de que recién empezó su campaña, no ha hecho nada, absolutamente. Su primera entrevista la dio acá, claro. Como usted habrá visto. Usted ha compartido trinchera con General Quiabra, ¿no? Claro que sí. CENEPA. ¿Qué opinión le merece el General Quiabra? Mira, tanto el General Quiabra como el General Williams, ambos han sido mis jefes. Yo los respeto como oficiales, los respeto mucho, han sido unos grandes estrategas, unos grandes líderes. Ya, bueno, en el campo político cada uno ya saca pues otro tipo de artillería, ¿no? Ya no es la convencional, ya no es la militar, es política netamente. Hay varios aspectos que yo no estoy de acuerdo, pero con todo respeto se lo digo, no quiero
llegar a ese nivel de que estamos viendo en muchos casos, ¿no? Dimes y diretes. Sí, porque no ayuda en nada. Hay que hacer propuestas. Hay que hacer propuestas. Yo veo que ambos tienen muchas interesantes, otras que no son tan interesantes, pero vaya, cada uno ha designado su propio programa. Pero le pareció, usted vio la entrevista que yo le hice acá, Caballel se molestó conmigo por el tema de Velasco. ¿Lo vio? O sea, sí, claro que sí. Su sentir. Sí, mira, una precisión nada más. En el 95 en las guerrillas, voy a ser muy breve, cuando matan al mayor Horacio Patiño Cruzat de la policía y lo queman con todo su pelotón, Belaúnde recién reacciona y manda al ejército. Belaúnde en el 65. En el 65. Sí, 65. Okay. Dije 95. 95 no, en el 65 queman a toda la patrulla del mayor Patiño Cruzat y Belaúnde envía al ejército y a los comandos con apoyo de la policía para que exterminen a la guerrilla de la Puente Uceda. Y así lo hicieron. Lobatón, de la Puente, ahí también estaba Béjar, Hugo Blanco, bueno, ellos quedaron vivos. Pero esos mismos militares que en el 65... Qué increíble que ese puede haber sido canciller, ¿no? En el 65, ellos que derrotaron a una organización guerrillera que tenía las banderas de la reforma agraria, de la reivindicación del indio, así le decían, Velasco lo cambia por campesino después, y el tema del agro, esos mismos militares, 3 años después le dan el golpe de Estado a Belaúnde, a ese mismo que los derrotó, y van con qué banderas, reforma agraria, reivindicación del campesino y el agro, con las mismas. Oye, ¿qué pasó con estos señores? Entonces Velasco puede tener muchos grises, muchos blancos, ¿no? Pero económicamente destruyó al país. ¿Por qué? Porque se rodeó de todos esos Béjar, Hugo Blanco, se rodeó de ellos y la economía la destrozó. Hizo cosas buenas, equipó a las Fuerzas Armadas, si él etc. me hubiera dicho a mí, Diego, a mí como militar, mira, yo tengo una zona porque nos hizo esto, pero lo otro es innegable, hubiera muerto ahí. Pero siguió y siguió, entonces se percibe como una defensa de la figura de Velasco. En fin, bueno, muy interesante. Yo le agradezco, la verdad, por haber venido, General, a estudio. No sé, le doy la última palabra, pues si quieres hablarle a la audiencia antes de terminar. Sí, Diego, decir a la gente, ¿no? Que el Senado Nacional. Yo me estoy presentando al Senado Nacional por Fuerza Popular con el número 5 y tenemos varias propuestas, pero de todas ellas, se las digo, todas han sido porque ya la hemos hecho. Ya lo hemos realizado con éxito. No estoy proponiendo nada, ningún populismo, nada de humo. Tenemos experiencia y tenemos éxito como carta de presentación. Gracias. Bien, muchísimas gracias a usted. Estoy seguro que nos volveremos a ver.